¿Sabías que en el cine de oro mexicano hubo actores que ocultaron su verdadera orientación, y que, para proteger su imagen, llegaron incluso a casarse solo por apariencia? Sonrisas frente a los reflectores, ceremonias planeadas al detalle y vidas diseñadas como un guión, mientras en secreto escondían amores prohibidos y una identidad que no podía ser revelada en aquella época. Y no te vayas antes del final, porque algunas historias hablan de matrimonios tan perfecto en público, que fueron la mayor pantalla de toda una generación. Comencemos con una figura que, de manera irónica, es evocada con afecto familiar por generaciones. Al pronunciar el nombre de Sara García, lo primero que surge en la memoria es la dulzura. Aquella señora de cabellos recogidos, delantal impecable y voz de consuelo que se ganó el título de la abuelita de México no solo apareció en más de 100 películas, sino que también se convirtió en el símbolo maternal de toda una nación. Pero tras esa imagen emblemática se ocultaba una historia poco divulgada, una historia de afecto silenciado. Sara contrajo matrimonio en su juventud y tuvo una hija, pero su vida emocional cambió radicalmente tras la muerte de la pequeña. Desde entonces nunca volvió a mostrar públicamente un vínculo sentimental con ningún hombre. En lugar de eso, compartió su existencia con una mujer llamada Rosario González, su asistente y sombra inseparable, la persona que permaneció a su lado por más de 6 décadas. Durante años, esa cercanía fue descrita como una amistad profunda o una leal compañía, sin despertar demasiadas sospechas. No obstante, con el paso del tiempo, voces como la del actor Manuel Flaco Ibáñez comenzaron a revelar lo que muchos dentro del medio ya conocían. Rosario no era únicamente su ama de llaves ni su confidente, era su pareja. Se comenta que su relación fue una de las más sólidas y discretas del ambiente artístico, resguardada por un pacto de silencio que reflejaba tanto temor como cariño. Sara García fue una mujer que vivió entre la fama pública y la represión íntima. Su herencia cinematográfica es incuestionable, pero su historia privada nos recuerda el elevado precio que muchas celebridades debieron pagar para encajar en el molde que la sociedad imponía. En un entorno que no estaba preparado para aceptar el amor entre mujeres, Sara lo experimentó en voz baja, aunque con una intensidad que, según quienes la trataron, nunca se extinguió. Hablar de Miroslava Stern es evocar una hermosura que parecía no pertenecer a este mundo. Proveniente de Checoslovaquia, Miroslava llegó a México escapando del nazismo y, en muy poco tiempo, conquistó el cine nacional con una presencia hipnótica, una voz suave y una mirada que transmitía tanta melancolía como fortaleza. Pero detrás de su deslumbrante imagen se escondía una existencia marcada por la soledad, la represión y un amor prohibido. Miroslava se convirtió en una de las intérpretes más admiradas de la década de los 50. Protagonizó filmes junto a ídolos como Pedro Infante, Arturo de Córdoba y Luis Aguilar. Pero mientras el público soñaba con verla en brazos de aquellos galanes, su corazón parecía estar en otra parte, o mejor dicho, con otra persona. Durante años se especuló que sostenía un vínculo muy estrecho con la actriz Ninón Sevilla, otra gran luminaria del cine de rumberas. Ambas compartían cenas, viajes y confidencias, y en los círculos privados del espectáculo se hablaba de algo más que amistad. No obstante, en una época donde el escándalo podía arruinar carreras, ambas eligieron el silencio. La tragedia llegó en 1955. Miroslava fue encontrada sin vida en su departamento, víctima de un presunto suicidio por ingesta de barbitúricos. La versión oficial mencionó un desengaño amoroso con el torero Luis Miguel Dominguín, quien prefirió a Ava Gardner. Sin embargo, entre los objetos hallados en su lecho había una fotografía que jamás fue exhibida al público, una imagen de ella junto a Ninón Sevilla, capturada entre risas y complicidad. De acuerdo con personas cercanas, esa foto fue retirada de inmediato por amigos íntimos para impedir que los periódicos cuestionaran su orientación o mancharan su reputación. La partida de Miroslava fue tan misteriosa como su propia vida. Muchos se cuestionan si decidió quitarse la vida por un desengaño amoroso, por la presión de aparentar o por un cúmulo de tristeza que ya no pudo resistir. Lo cierto es que su historia, aunque envuelta en misterio, se ha transformado en un emblema de las emociones reprimidas de toda una generación de artistas. Antes de Pedro Infante y Jorge Negrete, existió un mexicano que conquistó los estudios más influyentes del planeta, Ramón Novarro, la primera gran estrella latina de Hollywood. Su rostro fue sinónimo de distinción, su físico un emblema de deseo y su trayectoria, la confirmación de un sueño americano hecho realidad. Pero su éxito internacional vino acompañado de un secreto que jamás pudo confesar en público y que, finalmente, le costó la vida. Originario de Durango, México,
Ramón Novarro emigró junto con su familia a Estados Unidos siendo todavía joven. Su talento y su mirada magnética lo llevaron a la fama con cintas como Ben-Hur, donde se consolidó como el galán por excelencia del cine mudo. Sin embargo, tras el ídolo romántico vivía un hombre marcado por el temor. En una época en que ser homosexual podía significar el fin de una carrera e incluso la cárcel, Novarro se vio obligado a esconder su identidad y simular una vida amorosa que no era la suya. Aunque nunca se casó ni mostró romances femeninos públicos, los rumores eran constantes. Se le relacionó sentimentalmente con estrellas como Greta Garbo y Rodolfo Valentino, aunque hoy se sabe que esos vínculos eran más de complicidad que de pasión. Su verdadero entorno íntimo estaba conformado por otros hombres, encuentros clandestinos, confidencias en fiestas cerradas y dobles vidas compartidas tras bastidores. La tragedia lo alcanzó el 30 de octubre de 1968, cuando fue brutalmente asesinado en su residencia por dos hermanos que buscaban dinero. Lo habían contactado mediante un servicio de acompañantes masculinos. El crimen no solo impactó por su brutalidad, sino porque expuso su vida privada ante los tabloides como si fuera objeto de burla. En vez de recordar su legado, gran parte de la prensa se concentró en su orientación, confirmando que el escándalo siempre tuvo más peso que el talento. Ramón Novarro falleció solo, ridiculizado por unos medios despiadados. Sin embargo, hoy su nombre revive como emblema de una lucha silenciosa por vivir con autenticidad en un mundo que se lo negaba. Ser descendiente de María Félix, la mujer más admirada, temida y envidiada del cine mexicano, no era un privilegio sencillo. Para Enrique Álvarez Félix, ese apellido implicaba vivir bajo una lupa constante. Debía ser galán, debía ser impecable y debía ser normal. Pero Enrique tenía otras verdades que el mundo no podía ni quería escuchar. Desde joven mostró un porte distinguido, casi aristocrático, y una voz educada que contrastaba con los estereotipos rudos del cine nacional. Se abrió camino en la televisión con interpretaciones memorables en telenovelas como Marisol y La casa al final de la calle, donde deslumbraba con una presencia magnética. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su vida personal era objeto de rumores y habladurías. Aunque jamás contrajo matrimonio, los medios solían vincularlo con distintas actrices de moda, sin que nunca se confirmara una relación real. En el ámbito artístico se comentaba abiertamente sobre su orientación homosexual, pero él jamás lo expresó públicamente por respeto a su privacidad y, según algunos, por presión familiar. Se decía que María Félix nunca aceptó por completo su orientación y que aquello fracturó su relación en diferentes etapas. Aún así, Enrique nunca habló mal de su madre, al contrario, la defendió hasta el final. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que fue un hombre sensible, generoso y con una inteligencia aguda. También se le recuerda por su firme apoyo hacia colegas del medio que sufrían discriminación, lo que muchos consideran su manera silenciosa de enfrentar la homofobia dominante. Falleció en 1996, víctima de un infarto fulminante, y con él se apagó una voz que, de haber nacido en otro tiempo, quizá habría hablado con plena libertad. Su herencia artística permanece, pero también su lugar como una de las figuras más representativas de aquella generación que vivió entre los reflectores y las sombras del que dirán. Cuando uno piensa en el prototipo del seductor mexicano, de inmediato surge en la memoria la figura de Mauricio Garcés. Traje impecable, voz profunda, copa en mano y una frase conquistadora a punto de escapar de sus labios. Películas como Don Juan 67, El matrimonio es como el demonio o Modisto de señoras lo convirtieron en la encarnación del galán sofisticado, refinado e irresistible. Pero todo era un papel, fuera de cámara, su vida resultaba un completo enigma. A diferencia de otros actores de su generación, Mauricio jamás contrajo matrimonio ni se le conocieron noviazgos públicos con mujeres. Los reporteros lo seguían de cerca. Los programas de espectáculos le preguntaban una y otra vez acerca de su vida sentimental, pero él siempre contestaba con humor, ironía o frases ambiguas. Para muchos, aquello formaba parte de su personaje, para otros, era su forma de resguardarse. Los rumores sobre su homosexualidad fueron constantes, especialmente dentro del medio artístico. Algunos afirman que mantuvo una relación discreta con una figura del poder político, el expresidente Manuel Ávila Camacho. Aunque esta versión nunca ha sido confirmada por fuentes oficiales, circula desde hace años en biografías no autorizadas y testimonios de la época. Lo cierto es que Mauricio vivía solo, no hablaba de su intimidad y evitaba cualquier confrontación con la prensa respecto a su orientación. Allegados aseguran que era un hombre reservado, con gran sensibilidad artística,
que detestaba los escándalos y valoraba profundamente su privacidad. Al final, murió sin herederos ni pareja reconocida, dejando como herencia una colección de películas que, de manera paradójica, lo retratan como el más grande conquistador de mujeres del cine mexicano. Y así, en ese contraste entre ficción y realidad, Garcés se transformó en otro símbolo de una época que exigía ocultar lo verdadero para conservar el aplauso del público. Para quienes crecieron viendo el cine y la televisión de mediados del siglo XX, Maricruz Olivier representaba el rostro de la feminidad refinada. Dueña de una belleza sobria y un talento incuestionable, brilló en melodramas memorables como Teresa y Hasta el viento tiene miedo. Pero lo que el público desconocía era que la actriz llevaba una vida paralela marcada por los susurros, la represión y el temor constante a ser descubierta. Mientras los espectadores la admiraban por sus interpretaciones de mujer apasionada, frágil y romántica, en los pasillos del espectáculo circulaba otra versión. Se decía que Maricruz asistía a celebraciones clandestinas organizadas en residencias privadas, encuentros exclusivos donde mujeres del medio, actrices, bailarinas, intelectuales, podían reunirse sin máscaras, sin miedo y vivir su autenticidad por unas horas. De acuerdo con diversos testimonios que salieron a la luz años después de su fallecimiento, Maricruz fue arrestada en una de esas reuniones cuando las autoridades llevaron a cabo una redada. El escándalo estuvo a punto de desatarse en la prensa. Incluso una revista publicó una nota insinuando su presencia, pero una mujer muy cercana a ella, que algunos aseguran fue su verdadera compañera sentimental, compró todas las ediciones en los kioscos para impedir que su imagen se viera arruinada. Jamás contrajo matrimonio ni se le conocieron romances oficiales. En entrevistas siempre evitaba el tema con una sonrisa elegante y respuestas evasivas. En un país profundamente conservador, Maricruz entendía que cualquier verdad fuera de lo aceptado podía significar el final de todo lo que había construido. Así vivió con éxito, pero con el alma en cautiverio. Hoy su nombre sigue siendo recordado por su talento, pero también por el coraje silencioso de una mujer que, en medio de un mundo de apariencias, se atrevió a vivir, aunque fuera en secreto, como realmente era. Nada fue confirmado nunca, pero su estilo de vida bohemio, sus amistades poco convencionales y su carácter melancólico en ciertos momentos sembraron las dudas. A diferencia de otros comediantes de su tiempo, Germán Valdés Tintán parecía estar siempre representando un papel, como si el pachuco simpático y desenfadado se hubiera convertido en una máscara que lo acompañaba dentro y fuera del escenario. Incluso hoy, muchos seguidores prefieren ignorar cualquier insinuación que cuestione la imagen alegre y ligera del comediante, porque hablar de Tintán es hablar de carcajadas y libertad en medio de una época rígida. Sin embargo, en los años 40 y 50, cuando la moral conservadora dominaba, el solo hecho de que alguien de su fama hubiera tenido una vida íntima diferente a lo aceptado habría significado un golpe devastador, tanto para su carrera como para su seguridad personal. Murió relativamente joven, víctima de complicaciones hepáticas, y con él se apagó también la posibilidad de conocer qué había detrás de aquella sonrisa eterna. Quizás vivió como realmente deseaba, o tal vez, como tantos otros, nunca pudo desprenderse del disfraz que el público le exigía portar. Su herencia permanece viva en el cine, la música y la memoria colectiva, envuelta en el contraste entre la risa que mostraba y las sombras que probablemente cargaba en silencio. Dolores del Río, la diosa intocable de Hollywood y México. Hablar de Dolores del Río es hablar de perfección. Su elegancia, su porte y su talento la convirtieron en la primera gran actriz mexicana en triunfar en Hollywood. Dueña de una belleza serena y casi etérea, conquistó no solo la pantalla norteamericana, sino también la mexicana cuando decidió regresar a su país. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable había un mundo de secretos y silencios cuidadosamente resguardados. Dolores fue admirada y deseada por hombres de todo el mundo, pero al mismo tiempo despertó rumores persistentes sobre una vida íntima que nunca se ajustó al molde conservador de la época. En Estados Unidos, su cercanía con figuras femeninas de la élite artística generó comentarios que jamás pasaron de susurros. En México, se hablaba en voz baja de reuniones privadas y círculos íntimos donde Dolores podía mostrarse tal como era, lejos de los reflectores y de las expectativas del público. Aunque se casó 2 veces, su vida conyugal siempre fue objeto de especulación. Se decía que sus uniones eran más alianzas sociales que pasiones verdaderas, pactos necesarios para mantener intacta su reputación en una industria que castigaba cualquier desviación del modelo ideal. Los rumores sobre vínculos emocionales con otras mujeres nunca fueron confirmados,
pero se mantuvieron vivos en biografías no oficiales y en la memoria de quienes compartieron con ella aquellos años. En entrevistas, Dolores del Río respondía con evasivas elegantes. Jamás negó ni afirmó nada. Prefería proyectar la imagen de una mujer misteriosa, consciente de que el silencio era su mejor arma para sobrevivir en un ambiente que podía destruirla con un solo escándalo. Pese a la presión, nunca dejó de brillar. Fue musa de directores, protagonista de películas icónicas y referente de toda una generación de artistas. Murió en 1983, rodeada de respeto y veneración, pero también de preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente la mujer perfecta que mostraba en público o, como muchos otros, tuvo que vivir en las sombras lo que no podía mostrar a plena luz? Lo cierto es que Dolores del Río se convirtió en un mito no solo por su talento, sino también por la manera en que protegió con tanto celo su vida íntima. Su legado permanece como el de una diosa inalcanzable, pero también como el de una mujer que pagó el precio de mantener en secreto lo más esencial, su verdad. Hablar de Mario Moreno Cantinflas es hablar de uno de los íconos más grandes que ha dado México. Su personaje del hombre humilde, ingenioso y parlanchín se convirtió en un símbolo de identidad nacional, un reflejo de los barrios populares y una voz contra las injusticias. Fue amado por millones, reconocido internacionalmente e incluso admirado por figuras como Charles Chaplin, quien lo llamó el mejor comediante vivo. Pero mientras en pantalla era sinónimo de risas, carisma y ternura, en su vida personal existían rincones oscuros que muy pocos conocieron. Cantinflas se casó con Valentina Ivanova, con quien compartió gran parte de su vida, aunque las versiones sobre la naturaleza de ese matrimonio fueron siempre confusas. Tras la muerte de Valentina, se especuló sobre su verdadera soledad, sobre los silencios prolongados que lo acompañaban fuera del set. Nunca volvió a casarse ni se le conocieron romances públicos serios, y aunque algunos medios lo vinculaban con actrices de la época, esas historias parecían más construcciones mediáticas que relaciones auténticas. En los pasillos del espectáculo corrían rumores sobre su vida íntima, sobre amistades demasiado cercanas y sobre reuniones privadas en las que el comediante podía mostrarse sin la máscara de Cantinflas. Muchos sostienen que detrás de aquel hombre vestido de peladito vivía alguien mucho más sensible y vulnerable de lo que dejaba ver en público, alguien que cargaba con una tristeza que no encajaba con la imagen de eterno bufón. A diferencia de otros actores, Cantinflas cuidó con recelo extremo su privacidad. Jamás dio declaraciones sobre su intimidad, jamás aceptó cuestionamientos y, cuando surgían rumores, los evadía con la misma agilidad con la que su personaje enredaba palabras. Para muchos, ese silencio fue una estrategia, proteger su imagen de héroe popular en un país profundamente conservador. Para otros, fue el precio que tuvo que pagar para que su carrera se mantuviera intacta. Murió en 1993, rodeado de homenajes, pero también de incógnitas. Su funeral fue multitudinario, una despedida digna de un mito. Sin embargo, en medio de los aplausos y las lágrimas quedó la eterna pregunta: ¿quién fue realmente Mario Moreno cuando se quitaba el disfraz de Cantinflas? Tal vez vivió fiel a sí mismo en la intimidad, o tal vez, como tantos otros artistas de su generación, nunca pudo ir más allá del personaje que el mundo le exigió interpretar. Su legado como comediante es indiscutible, pero también lo es el misterio de su vida personal, un secreto que se llevó consigo a la tumba. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue uno de los actores más queridos del cine de oro mexicano. Su agilidad física, su capacidad para hacer reír y esa manera única de bailar lo convirtieron en un ídolo popular. En pantalla era torpe, simpático, enamoradizo y siempre dispuesto a salir adelante pese a las dificultades. Representaba al hombre humilde que con picardía lograba ganarse el cariño de todos. Pero detrás de esas carcajadas había una vida marcada por la discreción, las ausencias y un sinfín de rumores sobre lo que nunca se atrevió a mostrar. A diferencia de otros comediantes, Resortes evitó siempre la vida social mediática. Nunca estuvo envuelto en grandes escándalos públicos ni protagonizó romances espectaculares. Su vida privada fue un misterio bien guardado, y ese silencio alimentó las especulaciones. Los periodistas lo perseguían con la misma insistencia con que lo hacían con galanes y divas, pero Resortes contestaba con evasivas, con bromas o simplemente con un gesto que cerraba toda posibilidad de profundizar. Se decía en los pasillos del espectáculo que el actor tenía una sensibilidad distinta, que en su círculo íntimo mantenía amistades muy cercanas con figuras masculinas del medio. Algunos rumores hablaban de encuentros privados, de reuniones en las que Resortes se permitía ser él mismo, lejos de la caricatura que lo perseguía en pantalla.
Sin embargo, nada fue jamás confirmado, y quienes lo conocieron de cerca prefirieron guardar silencio, quizá por respeto, quizá por miedo a que un escándalo arruinara la carrera de un hombre que representaba la risa de todo un país. A lo largo de los años, Resortes mantuvo esa doble vida, la del cómico brillante que provocaba carcajadas con sus bailes y caídas, y la del hombre reservado que se refugiaba en la discreción absoluta. Nunca negó ni aceptó los rumores, y como tantos otros de su generación, supo que su supervivencia dependía de sostener una imagen pública impecable, aunque eso significara esconder lo más profundo de sí mismo. Falleció en 2003, dejando tras de sí una larga filmografía que aún hoy provoca sonrisas, pero también un enigma que jamás fue resuelto. ¿Quién era en realidad Adalberto Martínez cuando se apagaban las luces y se quitaba el disfraz de Resortes? Tal vez un hombre que vivió como quiso, o tal vez, como tantos otros, alguien que nunca pudo desprenderse del papel que el público le impuso. Su legado continúa siendo el del comediante eterno, pero también el de un hombre que convirtió el silencio en su mayor secreto. Si México tuviera un altar para sus dioses del espectáculo, sin duda Pedro Infante estaría al centro. Su imagen de hombre noble, mujeriego, buen hijo y mejor padre fue construida con tanto cuidado que parecía perfecta. Era el galán de los barrios humildes y el ídolo venerado por las abuelas. Pero como sucede con muchos grandes mitos, su figura estuvo rodeada no solo de aplausos, sino también de rumores silenciados por décadas. Pedro se casó, tuvo hijos y protagonizó romances públicos con estrellas como Irma Dorantes. Sin embargo, en los pasillos del cine, en reuniones privadas y en los camerinos, siempre flotó un murmullo, parte de esa imagen era también una actuación. Se decía que Pedro poseía una sensibilidad diferente, que era más reservado con las mujeres de lo que el público creía y que mantenía vínculos emocionales con algunos hombres de su círculo íntimo. Nada fue confirmado oficialmente, pero su marcada cercanía con algunos amigos, sus repetidas crisis emocionales y sus constantes desapariciones sin explicación alimentaron las sospechas. Sobre todo porque, a diferencia de otros actores de su tiempo, Pedro parecía estar interpretando un papel incluso fuera del set, como si jamás pudiera desprenderse de la imagen del hombre perfecto. Aún hoy, muchos admiradores rechazan de manera tajante cualquier insinuación, pues cuestionar la figura de Pedro Infante es casi considerado un sacrilegio nacional. Sin embargo, en una época tan represiva como las décadas de 1940 y 1950, el hecho de que alguien con su fama hubiera sido homosexual o simplemente hubiera tenido una vida privada distinta a la versión oficial habría significado un golpe devastador para su trayectoria e incluso un riesgo para su propia seguridad. Falleció siendo joven en un accidente aéreo y, con él, se desvaneció también la posibilidad de conocer su verdadera historia. Tal vez vivió plenamente como quiso, o quizá, como tantos otros, nunca pudo existir más allá del papel que el mundo le obligó a representar. Y como estás, hubo muchas más uniones que solo existieron para ocultar lo que la sociedad de esa época no estaba dispuesta a aceptar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos que el cine de oro intentó mantener enterrados.